Saludo para todos, bienvenidos a este podcast Gente como tú. Hoy un invitado especial como todos los que ya hemos tenido en estas emisiones. Él es girardoteño, es arquitecto, también especialista en diseño, ha sido catedrático universitario en universidades como Universidad Piloto, en la Universidad Minuto de Dios, y pues es con una trayectoria importante en el municipio de Girardot en este tema que tiene que ver con el desarrollo urbanístico, por ejemplo, de las ciudades, y su opinión es importante, por eso lo hemos querido tener el día de hoy acompañándonos. Jairo Duzano, un placer, bienvenido, ¿cómo ha estado? Fernando, buenos días, gracias por estar acá y teníamos esta conversación pendiente hace mucho tiempo y pues Por lo menos 2 años veníamos por lo intentándolo. menos yo aquí como pensando enojado en todo lo que hace parte del orden y el desorden de nuestra ciudad. Vamos a hablar de ordenamiento territorial, porque con usted podemos hablar muchos temas, pero frente a las dinámicas propias que ha tenido, por ejemplo, Girardot, creo que vale la pena revisar el tema con una visión crítica como la suya. Y quiero preguntarle para que lo coloquemos en términos sencillos, ¿cómo le podemos explicar a la gente qué significa o qué es el ordenamiento territorial? Bueno, es muy fácil. El POT, pues son las siglas, entonces mucha gente no sabe, no entiende. POT, mucha gente lo asume con la comida, pero no. El Plan de Ordenamiento Territorial es una ley nacional, constitucional, que se creó en el año 2017, ¿sí? La ley 388, que implica que todos los municipios, sin excepción alguna, todos los municipios de Colombia, mayor de 100.000 habitantes, tienen que tener un manual. Básicamente el POT es un manual donde nos indican cómo poder organizar la ciudad, cómo detectar todos los problemas que existen dentro de la ciudad y cómo lograr planificar la ciudad a un futuro corto, mediano y a largo plazo, 10, 15, 20 años, ¿no? Todos sabemos que las ciudades tienen una dinámica de crecimiento constante. Todo el tiempo las ciudades crecen. Si no crecen, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, pues no hay dinero. La gente no se puede estancar. Un municipio no se puede estancar, y menos uno como Girardot. Entonces, si no hay normas, si no hay una ley, un manual, pues imagínate cómo sería eso. Sería el desordenamiento territorial. Entonces, básicamente, eso es un POT. Y en ese orden de ideas, bueno, Girardot tiene su plan de ordenamiento territorial. ¿Recuerda en qué año nació? Claro que sí, después de que se generó la norma nacional, 2 años después, aquí en Girardot, se comenzó a trabajar en el primer manual, que es el que existe actualmente en el año 1999. Yo hice parte de todo ese proceso cuando era estudiante de arquitectura de la Universidad Piloto. Nos encomendaron una parte de lo que eran los censos catastrales, los usos del suelo particularmente. Nosotros teníamos que mirar en todo Girardot si esta casa era residencial, si era comercial, si era mixta, si era agropecuaria, y en unos planitos comenzar a marcar para que posteriormente los encargados en la gobernación de Cundinamarca hicieran los planos digitales como tal, que son los que existen hoy. Bueno, sale ese primer POT y hoy en lo que tengo memoria intentaron hacer una actualización en 2011, si no estoy mal, o 2010. Correcto, más que actualización son revisiones. Ok. El POT como tal no se puede cambiar. Después de que se hizo como los primeros estudios DOFAS, donde se detectan todas las debilidades, todos los problemas en cuanto a inundaciones, en cuanto a derrumbes, en cuanto a zonas complicadas, esto queda plasmado en el POT porque esos serían como los primeros puntos a solucionar en este plan de ordenamiento, ¿no? Vías, calles rotas, inseguridad, pero también es importante que tengamos en cuenta que tiene que ver también con la salud, con la educación. Dentro del el POT no solamente es la parte estructural, ni de ingeniería, ni de arquitectura, ni de desarrollo como tal, tiene que ver con la parte de salud, con la parte de educación, con la parte de seguridad, ¿no? Y básicamente
La actualización se hace según la ley, más que actualización, es una revisión del documento cada 12 años, o sea, cada 3 alcaldes. ¿Ok? Se revisa, pasaron 12 años, qué funcionó, qué no funcionó y se hacen los respectivos cambios. El año entrante, con el cambio del próximo alcalde, creo que hay la segunda revisión, si no me falla la memoria. Bien. ¿Y hoy usted cómo ve, Girardot, en ese ordenamiento territorial? ¿Hemos sido juiciosos? ¿O por el contrario, la ciudad no resultó como se había pensado? Inicialmente, creo que fuimos juiciosos, como tú lo dices, fuimos juiciosos inicialmente porque se hizo la tarea de organizarlo, porque teníamos que hacerlo, porque eso genera unos recursos nacionales, departamentales y locales. Entonces, si no se pasaba, pues se incumplía la norma y por supuesto los recursos no los iban a generar. Pero últimamente no se ha cumplido como tal la norma, pienso yo, y ese es como el inconformismo que yo tengo, porque yo soy girardoteño y me entristece mucho ver la ciudad como la tenemos. Una ciudad desordenada, peligrosa, con muchos líos que son, entre comillas, muy fáciles de resolver, pero pues que al no aplicar la norma como tal, pues se genera todo este caos. Bueno, usted ya ha dicho que está triste porque pues no, dejémoslo con que nos quedamos quietos, ¿verdad? ¿Cómo se ve reflejado ese desorden que tiene la ciudad? Porque hablo de desorden, porque si el documento nos da el orden y no lo hemos cumplido, es porque termino concluyendo, estamos desorganizados. Hay un desorden, ¿verdad? ¿Cómo lo reflejamos? ¿Cómo se ve en la ciudad? Que usted no lo pueda explicar y que la ciudadanía también se haga una idea. Antes de contestarte esa pregunta, sería importante otra, que sería cómo explicarles que la ciudad crece. Hay una dinámica de crecimiento, hay nuevos barrios, Sí. sí, hay más calles, hay más edificios, ¿verdad? Viene más gente a vivir, ¿verdad? Hay más negocios, ¿verdad? Entonces, esto genera un crecimiento muchas veces desmedido y para eso hay que aplicar la norma. Entonces, ahora sí contesto tu pregunta. Resulta, con ejemplos, resulta que Girardot no tenía antes el barrio Santa Isabel. Sí. Cuando yo comencé a ayudar a hacer el plan de ordenamiento, Santa Isabel eran monte, eran unos predios y yo pensaba que iba a ser un barrio bonito, Y cuando se hicieron las primeras construcciones, había unas casas muy llamativas. muy llamativas. Te lo digo porque nosotros construimos allí y Mm. vivimos en el barrio Santa Isabel pensando que iba a ser un barrio honorable, bello, nuevo. ¿No? En ese tiempo era el barrio Granada, la Magdalena, Sí. que eran como los barrios poderosos, ¿no? Lindos, que ahora se convirtieron en un caos, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Santa Isabel? Para poner un ejemplo concreto, no se aplicaban las normas urbanísticas como tal, se gestaron calles muy estrechas, no se planeó que fuera a crecer tanto, y transitar en un vehículo por Santa Isabel es un peligro además, de no rayar un carro, de no subirse un andén, y fuera de eso la parte comercial es desmedida, es desorganizada, la parte constructiva, visual, hay una contaminación tanto auditiva como visual que se desbordó. Entonces tú ahora pasas, 20 años después, pasas por el barrio Santa Isabel y ¿qué ves? Un desorden. Ese es un ejemplo puntual que podemos poner. Eso no debería pasar. Si es un barrio residencial, el uso del suelo de esos predios debería ser 100% residencial. ¿Qué pasa con el camellón del comercio? Es el camellón del comercio, donde debería estar el comercio, ¿correcto? Sí. El uso del suelo del centro de Girardot es comercial. Tú pasas a las 8 de la noche y hay más gente entrando al Kennedy y subiendo al Alto de la Cruz que en el camellón. En el camellón asustan a las 9 de la noche, es peligroso. Cuando debería estar el comercio allí, ¿verdad? No, el comercio a las 9 de la noche está en las tiendas de los barrios. Y esto no debería pasar. Ahora, ¿Esto qué quiere decir? Que lo que es residencial terminó siendo comercial. Sí, sí. Y muchas ese partes. comercio en zonas residenciales desplazó
o le quitó fuerza a donde realmente se debería concentrar el comercio. ¿Es más o menos eso la Es más o explicación? menos no, es exactamente eso. ¿Y qué implica eso como consecuencia? Que la policía, en el caso de seguridad, Sí. tenga que estar cuidando toda la ciudad, pudiendo estar concentrados en una sola parte, donde sería más efectiva la labor de la seguridad, de la policía, ¿no? Ujú. Entonces la policía tienen que tener policías en La Esperanza, en el Kennedy, en el Alto, porque como allí está el comercio, entonces allí es donde los delincuentes, malhechores echan el ojo. Pero si tuviéramos un orden y el comercio quedara en ciertos sitios, entonces la policía se enfocaría allí y los barrios estarían apaciblemente tranquilos. Antes de poner más ejemplos, quiero preguntarle, ¿por qué llegamos allá? O sea, ¿ha sido responsabilidad de los gobiernos que no haya sido un garante y un veedor realmente del cumplimiento del ordenamiento territorial? Sí, esta es como la parte complicada porque sí hay responsabilidades de parte del gobierno local, ¿sí? Que no lo aplica como es, y hay parte también de la ciudadanía que no lo hace aplicar. Te pongo un ejemplo sobre eso. A ver, ¿Qué pasó hace unos años? No sé si, yo sé que tú sí te acuerdas, pero de pronto la gente no se acuerda, con la parte de espacio público de los andenes de las heladerías frente al Parque Bolívar ahí en la alcaldía. Ellos no dejaron que les quitaran sus mesitas de ahí. sí, pelearon por eso. Pelearon por eso, entonces incumplieron la norma. Tú pasas por el Parque Bolívar, ¿sí? Un sábado y es un caos. Sí. Es una plaza de mercado a las 8 de la noche, llena, El peatón por ahí, difícil. difícil, no hay en dónde parquear, la inseguridad, ¿no? Es difícil que la policía pueda cubrir O sea, la seguridad de toda esta gente desmedida un sábado o un viernes por la noche con esa zona violando el espacio público. que es lo mismo que pasa en la plaza de mercado. Igual, Porque los gobiernos quieren recuperar, pero la gente quiere seguir en la calle, tal por cual, ejemplo. ese es el mismo ejemplo. Sí, ese es lo Entonces, tú me decías, ¿de quién es la responsabilidad? Hay de todos. Hay de todos. Correcto. Ahora vuelvo a los ejemplos, para seguir mirando la problemática de no tener un orden territorial. Total. Usted lo citaba hace un rato, el barrio Granada. Ese es un ejemplo interesante. Cambió, pero es que totalmente, lo que eran unas casas muy bonitas, un barrio muy elegante, Apacible. sí, tranquilo, Ujú. hoy es caótico, Un caos. caótico porque además tenemos todas las prestaciones de servicios de salud casi que concentrados ahí. El problema no es ese, porque la dinámica de crecimiento de la que yo te hablaba existe, se genera y nunca va a parar. Sí. La idea es que todo crezca, que nos favorezca, que no nos quedemos como un pueblo sometido, chiquito y estancado. No, tiene que crecer. A mí me alegra que hayan estos edificios bellos, estas clínicas modernas, ultramodernas, y ese servicio que se le puede prestar al girardoteño. Pero puntualmente con ese ejemplo del barrio Granada, Fernando, un barrio apacible, ¿se gestó para qué? Cuando Luis Duque Peña en los años 70 gestó toda la malla vial de Girardot sin haber un POT, porque se gestaba desde su mente, desde la gente, no había De los computadoras. imaginarios. Exacto, exacto. Crearon este barrio con una avenida y una calle con 6 metros, ¿verdad? Y un alcantarillado con una tubería de un diámetro adecuado para las casas. Si nos vamos puntualmente, siendo un poco exagerados, una casa de estas puede tener 3 baños donde sale, y una cocina donde sale todo al espacio público, a la alcantarilla principal. ¿Qué pasa ahora con un hospital? ¿Será que el POT hizo que cambiaran la alcantarilla del barrio Granada para gestar 50 habitaciones de un hospital? Yo no lo vi. Ignoro la respuesta si fue así, pero no lo creo. ¿Qué pasa con las vías? Se gestó una vía de 6 metros, es imposible pasar. Entonces el POT hace, por ejemplo, la norma que entre más pisos el retroceso del edificio, la fachada, genere más espacio público. Y fuera de eso, a medida de los pisos, el POT obliga a hacer parqueaderos como en las propiedades horizontales, por tantas casas, tantos parqueaderos públicos. Yo no veo que lo hayan respetado.
No lo he indagado con documentos, pero a simple vista yo soy arquitecto, soy girardoteño y sé que las normas no se Es que cumplen. uno en la clínica no ve parqueadero por el No hay, Sí, no hay. no hay. Entonces, ¿se genera qué? Eh, usted que tocó ese tema y voy aprendiendo y entendiendo acá un poco, se crean grandes superficies, por Total. ejemplo en Girardot, o supermercados medianos. ¿Qué pasó con el centro, por ejemplo? ¿Respetaban la norma? Para allá iba. ¿Qué pasó con supermercados que han colocado sobre la carrera décima que uno dice deberían tener una zona de parqueadero? Total. Pero no, ellos salen hasta donde se lo permiten, ¿sí? La fachada, y lo que hacen es que todo lo que debería ser para parqueadero lo ocupan y usted tenga que parquear sobre la vía, por ejemplo, Total. ¿cierto? Y eso congestiona hecho. todo el sector. Es un hecho. O sea, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo muy claro. Pero ese ejemplo, Estamos mal. ese ejemplo me lleva a mí a otra cosa, Sí. que al final yo quería mencionártelo. ¿Quiénes tienen parqueadero hablando de comercio? Las grandes superficies registradas, como el Éxito, por ejemplo, si podemos nombrar. Sí, sí, sí. Tiene su parqueadero. Sí, Olímpica. sí. Tiene tanto abajo subterráneos como afuera. Sí. Tiene sus espacios. Sí. ¿Verdad? Cumplen con la norma porque ellos saben que están vigilados. No solamente a nivel local, sino más nacional. Cumplen con las alturas, cumplen con las normas de seguridad, aforos, tipos de material, ¿verdad? Y que entonces allá es donde vamos. Que esta es la parte que quiero que no me vayan a malentender ni que se me vaya a venir la gente encima. ¿Qué pasa cuando se genera que tu vecina saque una parrilla para vender arepas? Pues porque necesita platica. Yo entiendo que todos necesitamos sobrevivir. Primero, utiliza el espacio público, ¿correcto? Segundo, no hay una norma de bioseguridad en cuanto a la limpieza, a la higiene. Pocas veces veo yo una parrilla donde se pongan guantes o donde se pongan todo su uniforme de aseo, ¿no? Limpian las mesas con unos trapos. Sí. Ahí te sientes, ahí pones las manos. Oscuros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los almacenes o los locales o los restaurantes que sí respetan la norma? Como Cocorico, como Kentucky, por ejemplo. Allí nunca pasa esto. Hay cocinas industriales. Los baños son apropiados. Entonces, es que este arquitecto no quiere que trabajemos. No, lo que pasa es que hay que respetar la norma y si tu vecina va a poner un restaurante, un local, pues tiene que seguir las normas. No, señora, el uso del suelo no le permite poner en su garaje. Adquiere un local en un centro comercial o en una zona comercial como el Camellón del Comercio. Entonces, esto genera un orden, genera más trabajo formal, con prestaciones, con seguridad, ¿sí? Y genera más crecimiento. Pero ese es el mundo ideal. Ese es el mundo ideal. Ese es el mundo ideal. Pero se puede. Pero en lo no ideal, entonces tenemos la contraposición de el documento como tal o las normas, y no solamente en el caso de Girardot, sino de todo el país, frente a un tema de necesidad de algunas personas por tener trabajo, conseguir su sustento diario. Correcto. O sea, es lograr el equilibrio. O sea, ¿cómo podemos llegar allá? Sería la pregunta. En esa conciliación. La respuesta es clara, es de lo que estamos hablando, teniendo un poco más en cuenta ese manual. Es así de sencillo. Ok, o sea, hoy no lo hemos tenido en cuenta. Conclusión. En este momento no del todo. Sí se tiene en cuenta, por supuesto, cuando tú solicitas una licencia de construcción para construir una casa. Pero hasta ahí. Mira, te pongo un ejemplo. Aquí en el barrio donde estamos, aquí en mi casa, hay un edificio que acaban de construir de 4 pisos y si tú pasas, te voy a invitar a que pases ahora que salgas, la licencia y dice que es para 3. Y construyeron 4. Así te lo pongo. Lo puedes verificar. ¿Qué pasó ahí? No sé. No pasa, bueno, que se construyó. ¿Sí? ¿Se respetó la norma? Correcto. No se respeta la norma. Y así uno puede ver muchos ejemplos. En Girardot, por todos lados. Por todos lados. ¿Qué pasa esto? Ese caos que se genera, entonces toca comenzar a invertir dinero en solucionar esos problemas nuevos.
Y entonces Ok. se va el dinero para el desarrollo real. Aquí en Girardot, mira, yo te pongo un ejemplo como arquitecto y rodeado del mundo de la ingeniería y del desarrollo urbano. Ujú. Aquí en Girardot, por esta zona de la avenida de Nariño, donde hay tanto predio, es como la única zona de desarrollo que hay ahora disponible en cuanto a predios, a lotes, En la zona urbana. en la zona urbana. Ujú. Sí, porque está ya plasmado en ese plan una vía por detrás. ¿Qué generaría esta vía? Que se valorizaran estos predios y que la ciudad va a crecer. Por detrás, la vía, estamos hablando de muy a la base de la cordillera. Correcto, correcto. Sí. ¿Sí? Generaría que tuvieran que ampliar la malla de servicios públicos, agua, luz, alcantarillado. Ujú. ¿Y qué significa eso? Que Girardot va a crecer. ¿Qué significa eso? Que van a construir más casas, más edificios, más condominios y entonces va a haber más predial. Al haber más predial, ¿qué pasó en Ricaute? Ellos se organizaron, 18.000 viviendas. Imagínate el predial que se puede gestar, pero también la cantidad de problemas que tuvieron por no ampliar los espacios públicos que ahorita los están solucionando. Pero se organizaron. Ujú. En Girardot no lo hemos podido hacer. O sea, nos quedamos pequeños a la hora de pensar en planificación de la ciudad. No, yo pensaría que nos quedamos pequeños a la hora de actuar. Ok. Porque en Girardot hay gente muy capacitada. Sí, hay gente muy pilosa, gente muy activa, pero nos quedamos en el proceso. A la hora de la práctica no pasa nada. Sigamos con los ejemplos. Digamos, ¿Cómo ve usted la zona rural, particularmente las veredas del norte? Que entre otras cosas pide hoy, por ejemplo, alcantarillado y no se ha podido hacer. Fíjate, con cariño te lo digo, cuando una vereda llega a tener alcantarillado, deja de ser rural, Ujú. pasa a ser urbano. Urbano. Parte de esa connotación de rural es porque no tiene todos los servicios públicos completos. Entonces, si una vereda le llega la red de alcantarillado, pasa a la zona urbana, deja de ser rural. Y ahí le cambia toda la connotación a los propietarios. Entonces, allí la gente dice, no, me sube el estrato, entonces me suben los servicios, déjeme rural. Ujú. Eso pasa. Bueno, pero digamos que en ese sentido lo que tenemos hoy, Pero fíjate que se van armando las cosas poco a poco. ¿Qué pasa en esta zona rural del norte de Girardot? sí, En este momento hay comercio, restaurantes, sí, cuatrimotos, glamping, Ujú. cabañas, se está gestando, está creciendo, lo que te digo, esa dinámica de crecimiento es constante, imparable, ¿sí? Por encima del campesino o del habitante rural. rural. ¿Y qué pasa con esos habitantes? Ven la oportunidad de vender agua, de vender almuerzos, de vender flotadores para piscinas, Ujú. una cantidad de cosas que generan ingresos. Entonces, si se organizara, todos ganaríamos. Eso es indudable para mí. Pero lo ve positivo. Sí, lo veo positivo. Lo ve positivo. Sí. Bueno, otra zona que le impacte a usted hoy en Girardot que se haya transformado así abruptamente. Bueno, el ingreso al barrio Kennedy, como siempre, el barrio Kennedy es ¿La vía casi principal? la vía ¿Toda la vía principal. principal? Es un caos por cuestiones del ancho de la vía, ¿no? La gente parquea al lado derecho, al lado izquierdo, la buseta pasa y ya. Y ahí es solamente de hacer cumplir. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Usted toma una medida y la gente sale a protestarla. Yo te digo, si tú vivieras en el Kennedy, porque también tengo casos, Ujú. y tuvieras tu esposa con un bebé que tiene que salir en el coche, no podría transitar por el andén, No, porque están las mesas, las guayabas, las verduras, ¿no? Los celulares. Entonces, ¿qué hace la señora? Sale a la calle con el coche, con su bebé, claro. ¿y qué está haciendo? Está corriendo Un riesgo. un riesgo, tanto su bebé como ella. Pero mire que agréguele a eso el andén. A la gente le gusta. Sí, la rampa que se hacen para entrar a las casas. Para el carro y para la moto. Mira, Fernando, yo he visto, y yo sé que tú también y todos hemos visto,
cómo la gente no le cabe el carro en el garaje, le queda la colita por fuera y le hace la reja. Con Sí, la forma del carro. Yo he visto, y ahorita es muy común, ahora una panadería por acá cerca, ¿sí? Donde cogen el andén y encierran. Lo encerró absolutamente. Todo. ¿Dónde está planeación municipal? En este caso, no quiero, sí, pero eso es espacio público. ¿Dónde está la policía del medio ambiente? Eso no es permitido, porque ese espacio es de todos. Hoy que tenemos unos temas de violencia fuertes en el país y en la ciudad, diferentes delitos de robo, ¿cómo asociar? Yo sé que no es la causa total, pero puede estar incidiendo de toda esta desorganización que tenemos de ciudad o de ciudades, para no quedarnos solamente con Girardot, con hechos delictivos en la ciudad. ¿Cómo hacerle entender a la gente que eso puede ir de la mano? Va de la mano. Yo te lo decía en el principio de la entrevista. Es más fácil para la policía, inclusive para los habitantes, poderse organizar. Si en este barrio no hubiera comercio, pues nosotros los mismos habitantes, por intermedio, por ejemplo, de las juntas de acción comunal, sí, como funcionaba antes, se ponía una alarma, las cámaras, y lo mismo. Pero ahorita la policía, no sé cuántos policías tenga Girardot, pero tienen que cubrir 100.000 habitantes. 100 policías más o menos por turno. Imagínate. Entonces, ¿cómo no va a haber inseguridad? Los malhechores saben esto, que hay zonas descubiertas, que hay zonas que la policía, por más voluntad que tenga, no lo van a poder hacer. Si el POT en esta parte se cumpliera, se respetaran los usos del suelo, sería más fácil para los propios habitantes tener su propia seguridad, sin necesidad de un policía como tal. Es imposible poner un policía por cada habitante. Sí, es claro. Sí, entonces, sí tiene que ver, definitivamente. Usted decía que en 2 años más o menos se debe hacer una revisión nuevamente. Correcto. Del POT. ¿Pero vale la pena? Claro, pues porque si no es que la ley lo obliga. Sí, pero lo pregunto porque pues si no lo hacemos cumplir, pues las entidades encargadas y pues son las que tienen que prestar atención a esto. Nosotros como ciudadanos, por supuesto que podemos exigirlo, ¿no? Inclusive nosotros somos parte porque nosotros colaboramos en eso. Se abren unos buzones de sugerencias donde la gente puede ir a hacer los reclamos de todo lo que está pasando en sus barrios o alrededor de su casa. Que las vías están rotas, que el parque está chueco, que está oscuro porque los postes no sé qué, que las ramas de los árboles crecen y están tumbando los cables, que huele a feo, que allá en ese rincón los delincuentes lo utilizan para consumir sus cositas, que el negocio de la esquina sube la rocola un martes a 100 decibeles y tengo a mi papá enfermito. Sí. Claro que se puede hacer. Así es como se hace. La gente tiene que poner sus quejas y la entidad encargada, que en este caso es pues planeación municipal, con la alcaldía y con todo, tienen que atender esto, hacer todo su DOFA y comenzar a aplicar las normas. En la parte de salud es igual. En la parte de educación es igual, porque parte de todo esto implica que todos esos usos del suelo sean de recreación. Los parques, hay un presupuesto para eso. Y los parques de Girardot están acabados. Son zonas de depresión. ¿Qué pasa en ciudades grandes como Bogotá, como Barranquilla, con estos espacios que eran basura? Ahora son los mejores sitios de la ciudad. Tú que has viajado tanto, sabes, uno lo ve por televisión, los malecones, porque el dinero para eso se aprueba, porque el POT dictó que estas zonas deprimidas había que meterles la mano. Había que hacerle la inversión. Total. Jairo, no lo puedo dejar ir diciendo nuevamente que pues habría mucho de qué hablar. Total. Con relación a un tema que se viene próximo para Girardot y es la restauración de la plaza de mercado de Girardot. Interesante tema. Y ese va de la mano con el parque lineal. Ok. ¿Qué opinión le merece? Todo lo que sea crecimiento y desarrollo para mí es fantástico. Fenomenal. Pero de manera ordenada. POT. Sí. Yo lo tengo acá en mi frente como arquitecto. La plaza de mercado es un monumento nacional que hizo Leopoldo Rotter, un arquitecto bastante conocido en los años 70.
tiene una particularidad interesante y es que en ese entonces las plazas de mercado no tenían segundo piso, porque construir en este entonces segundo piso en esas grandes superficies era muy complicado porque no teníamos el concreto ni los materiales que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos facilísimo y muy económico. Leopoldo Rotter creó un sistema en B de columnas y unas bóvedas en concreto que no se podían hacer años antes. Esa fue La innovación. La innovación. Hoy en día esto no es tan innovador, pero el espacio se creó, pero se dio la cuadra, pero no se proyectó el desarrollo y el caos que tenemos hoy en día por cuestiones sobre todo de acceso. Teníamos un lane, un parquecito, porque no había tanta gente, no habían celulares, el transporte era diferente, entonces no llegaban tantas mulas, porque entonces creció, la dinámica de crecimiento se aplicó como tiene que ser y ahora es obsoleta la plaza. El sistema de ventilación, los olores, los gavilanes chulos, complicado. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Toca renovarla? Claro que toca renovarla. Pero pienso yo que el diseño, con el respeto que los arquitectos o los ingenieros, no es el adecuado totalmente. Solamente eso. ¿Y qué era lo del parque lineal? El parque lineal tiene una connotación que era una buena idea. Es una buena idea. A mí me encanta. Sí, a ver, yo voy a hacer la primera salvedad. Dale. Yo me opuse al parque lineal porque consideraba antes de que lo aprobaran y se hiciera la inversión que 10.000 millones de pesos, por ejemplo, en esculturas, los podíamos invertir en otra cosa. Pero después de que el alcalde toma la decisión ya no hay nada que hacer. Ya está contratado, eso fue lo que priorizó. Y hoy hay que sacarlo adelante y en eso concuerdo. Y después vi los diseños, yo dije, es una buena propuesta. ¿Sí? En ese sentido, pues hoy soy de los que cree que eso hay que sacarlo adelante como sea sobre la avenida del ferrocarril o donde se ordene después reubicarlos si así dice el ministerio. Mira, hay dos partes. La primera, la parte económica, que tiene que ver nuevamente con el POT. Esos presupuestos se generan después de revisar ese ítem del POT, porque es que el POT dice que tiene que haber renovación urbana, crecimientos, mantenimientos, y el dinero no hay y hay que invertirlo en eso, no se puede desviar para otras cosas. Entonces tú puedes querer que se invierta en la Victoria, en los barrios más humildes, pero es que no se puede. Legalmente entiendo a los alcaldes, porque no se puede destinar el dinero, se destina para un rublo y hay que utilizarlo. El reinado del turismo se destina de la gente, uy, qué rumbas, qué orquestas. Si no se hace el reinado, pues el dinero se va para otro municipio, entonces hay que invertirlo. Entonces, primera parte de tu pregunta. Segundo, nuevamente, POT. Hay una avenida que todos conocemos que es la carrera 14, Avenida del Ferrocarril, que tiene normativas vigentes difíciles de cambiar porque hay unos rieles de un tren que es patrimonio. Ok, no sirven para nada. ¿Para qué nos sirve el patrimonio en este momento? Digo yo, ese sería el tema de discusión, ¿no? Listo. Pero el meollo del asunto no es ese y te lo quería contar porque conozco un poco, porque a mí me llamaron para ser parte de los diseños. ¿Por qué se quedó el proyecto? En parte, yo conozco el tema. Resulta que cuando Vuelve al Río gestó toda esta parte del ferrocarril, que hizo todos los adoquines y toda esta adecuación bonita que ha funcionado hasta el momento, se metieron las redes subterráneas. Si tú te das cuenta, allí casi no hay postes de luz, sobre todo en la parte de las pizzas, no hay cables de luz. Entonces, cuando hacen esta nueva propuesta, no pueden remover porque tienen que sacar todo el cableado y todas las redes, y eso genera un costo brutalmente alto. Eso es una parte porque lo sé. Y la otra, volvemos al POT, que resulta que tú no puedes renovar solamente la parte central, el separador, porque la avenida no es el separador, la avenida es el separador y el andén o el sardinel del lado derecho y del lado izquierdo. Pero resulta que como no se ha respetado el POT, las casas no respetan el lindero, ¿sí?
Entonces hay unas salidas, otras que entran, y los andenes no respetan las alturas. No hay una sola cuadra que esté derecha, sino que toca bajar, subir. Y esto genera un costo porque tendrían que entrar a modificar todo esto para que les aprueben ese dinero. O sea, es más como logístico también. Pero usted lo ve que eso tenga camino por ahí, No, ¿no? definitivamente. Va a tocar mandarlo para otro lado. Mandarlo para otro lado porque no creo que lo puedan imponer a la fuerza. ¿Y usted dónde lo colocaría? Hay muchos sitios. Girardot en este momento tiene 3 glorietas llenas de monte. La de Unicentro, la de la entrada de Girardot. O sea, ¿usted hablaría de colocar esas esculturas en esas glorietas? Sí, Pero el concepto de parque lineal se pierde. sí, total. Pero ¿no es mejor conseguir un sitio donde lo podamos tener todo? Lo que pasa es que el sitio no lo encuentro. En la Avenida de las Acacias podría ser una parte, pero lo que pasa es que no podemos concentrar, ordenamiento territorial, no podemos concentrar todo en un solo sector. Pero si lo iban a concentrar en la 14, como Como el proyecto lineal. inicial, por eso. La idea sería concentrarlo en un solo... Entraría una discusión los pros y los contra. Yo lo pondría, por ejemplo, en diferentes sitios, ¿Sí? para que la gente tuviera la opción más de conocer Girardot, de tomarse su foto y de no solamente dejar que fuera solamente él, ¿no? Pero pues sí, habría que entrar en... Pero es de en discusión, como usted lo dice. sí. Sí. El Parque Las Olas, por ejemplo. Ok. Podría entrar por la Universidad de Cundinamarca, hacer todo el recorrido de ciclorrutas, ¿sí? Y salir por acá por el lado del estadio, conectarlo con la Villa Olímpica. Ok. ¿Sí? Aquí hay supermercados, hay estaciones de servicio, el Parque Las Olas tiene lago, tiene la universidad ahí que es pública, Sí. generaría unos corredores interesantes y seguros para los estudiantes, ¿verdad? La piscina de olas, fuera de eso la Villa Olímpica, la piscina, el estadio, voleibol, el coliseo. Sería muy interesante urbanamente ese recorrido donde la gente pudiera venir a tomarse su foto, a descansar, se gestarían dentro del desarrollo restaurantes, una cantidad de cosas interesantes alrededor de eso. Podría ser por ahí también. Hay que pensar en esas posibilidades. Para eso existen las oficinas, existen los medios, existen las entidades y existimos las personas, los girardoteños, los profesionales Claro. y el habitante en común como tal, que puede, por supuesto, Dar opiniones. Claro que sí. Jairo, muchas gracias por habernos acompañado. a ti, Fernando. Las puertas de mi apartamento siempre están abiertas para ti, para todo tu equipo. Muchísimas gracias y pues cualquier comentario lo escuchamos, lo analizamos y lo contestamos. Así es. Jairo Duzán nos ha acompañado aquí en este podcast hablando de ordenamiento territorial.